quiero decirte que no es la historia de Pedro, sino que es tu historia y es mi historia. A veces vemos la historia en la Biblia y vemos y decimos, no, pero así se movió Dios con Moisés, y así se movió Dios con David, o así fue Dios con Jesús. La palabra dice en el Nuevo Testamento que mayores obras haremos en el nombre de Jesús. Entonces esto es de gloria en gloria. Y así como es de gloria en gloria con las maravillas, también es de gloria en gloria con tu vida. Así que estoy segura de que no te vas a ir de este lugar de la misma manera en la que llegaste. Se creó algo muy lindo, no sé si usted puede percibir, aunque sea algo de la presencia de Dios, pero estoy muy agradecida de poder estar acá. Y como les dije, lo que les voy a contar no es la historia de Pedro, sino que es tu historia y es mi historia. Y para entrarlos así un poquito en contexto, nos situamos más o menos en la última cena de nuestro Señor. Y no solamente la última cena de los discípulos con el Señor, imagínense que eran 12 que lo perseguían para todos lados, 12 que venían viendo maravillas, milagros, y eran como los 12 más conocidos de toda la región. Imagínense como, no sé si, ¿cuántos fueron a recibir a nuestra selección cuando ganó? Que nos quedamos ahí en el obelisco, ¿alguien fue? ¿No fue nadie? Qué religiosos que son. Si yo los vi un montón de ustedes. Pero tenían ese nivel de fama o muchísimo más. Hoy los medios lo hacen aún más masivo. Pero eran 12 inseparables, 12 que el pueblo los estaba esperando, las ciudades lo esperaban, porque sabían que cuando ese tal Jesús, para otros ese tal Mesías, era aquel que venía y cuando te tocaba o aquel que con su manto te sanaba. Y de verdad eran muy conocidos. Y como les decía, esta última cena no era solamente la última cena de Jesús con sus discípulos, sino también de esos 12 con aquel que lo habían visto hacer todo. Y me imagino también, si a ustedes les apasiona la lectura, se van a dar cuenta que Jesús es fanático de hacer todo un poco más complicado y les hablaba en parábolas y les hablaba tipo de manera filosófica, pero él estaba diciendo en esa cena, el fin está llegando, por lo menos mi fin. Y él venía diciendo, yo me voy a ir, pero va a venir alguien mejor. Y los discípulos como que mucho, hoy lo entendemos porque tenemos la Biblia en la mano y ya conocemos el final de la historia, o por lo menos cómo continúa, pero en ese momento no entendían mucho qué estaba diciendo Jesús. Y en esa última cena que estaban teniendo, Jesús le dice, ustedes 12 amigos míos queridos, ustedes que me acompañaron estos 3 años, me van a traicionar y me van a abandonar. Por eso te digo, esta historia no es solamente la historia que puede ser de Judas, de Pedro o de los otros 10, sino que también esta es tu historia y es mi historia. Y Jesús dice, cuando esto ocurra, ustedes me van a traicionar y me van a abandonar. Hubo uno que lo traicionó, uno que lo vendió y los demás lo abandonaron todos. Y ahora sí, tienen su Biblia, o si no, préndanla, o lo van a también poder leer acá en la pantalla. Vamos a abrir en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, y vamos a leer versículo 36 al 38. Yo voy a leer la versión NTV, pero la versión que ustedes lean va a ser la misma historia. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y esta es una conversación que tiene Jesús con uno de sus íntimos. A lo largo, en la Biblia ustedes van a poder ver que Jesús tenía 12, pero tenía a sus amigos, tenía al discípulo que más amó. Pero Pedro estaba dentro de sus más allegados. Y Pedro le promete serle fiel hasta el final a Jesús y le dice, Señor, yo por vos muero. Y si te van a llevar a esa cruz, que me entreguen a mí. Y quiero volverte a decir, esta no es la historia de Pedro, esta es tu historia y también es mi historia. Llega el momento donde Judas traiciona a nuestro Señor
Y Jesús es arrestado y lo llevan al lugar del sumo sacerdote, donde iba a pasar ahí la noche. Y cuenta la Biblia que Pedro lo seguía desde lejos. Y cuando llegan a ese lugar del sumo sacerdote, ¿me deja imaginar un poco? Yo creo que en algún momento de ese espacio, las miradas de nuestro Señor con Pedro se cruzaron. Y Pedro, me imagino, Señor, acá estoy. Te dije que iba a estar hasta el final, acá estoy. Y la historia no termina muy linda, porque ustedes saben lo que después pasa. Pedro lo termina traicionando también. Pero llega el día en donde, por lo cual Jesús había predicado y había hablado tanto, ese día estaba llegando. El día donde Jesús iba a morir por vos, por mí, no solamente para que estemos acá y que tengas un milagro y te vayas de acá con tu milagro, sino para que tengas el mayor de los beneficios, que es la vida eterna. Y eso vino a ser nuestro Jesús por vos y por mí. Y esta es una parte que por lo menos a mí no me causa risa, pero me causa un poco de gracia, porque dice que alguien de ahí del palacio donde estaba Jesús ya preso, le preguntan, lo ven a Pedro y le dicen, ¿pero vos no eras discípulo de Jesús? ¿Y Pedro qué le dice? No. Y lo niega. Y la historia continúa y había un siervo que le dice, pero che, yo te vi a vos, le dice, yo te vi con ese tal que le dicen Mesías, a ese tal que le dicen el Salvador. Qué chumas que somos, ¿no? Porque muchos de nosotros somos así como ese servidor y empezamos a señalar, no, pero sí yo te vi, pero sí. Pero este siervo le dice, ¿vos conocés a ese? Y Pedro le dice, no. Y le vuelve a preguntar, ¿estás seguro que no lo conoces? Y Pedro le dice, no lo conozco. Y cuando Pedro le dice no por tercera vez, canta el gallo. No me sale como canta el gallo, pero calculo como, ¿qué? Y ahí comienza, yo me imagino, no sé si alguna vez le dieron una noticia tan fuerte de que como que le baja la presión, y me imagino a Pedro decir, lo que me dijo mi Señor al final al final lo traicioné. Y te quiero volver a decir, esta no es la historia de Pedro, esta es tu historia y es mi historia. Y si me puede dejar seguir imaginando, me imagino la mirada de Jesús con la mirada de Pedro, y la mirada de Pedro hacia Jesús es una mirada de traición, es una mirada de dolor, es una mirada de vergüenza, y me imagino a nuestro Señor mirándolo con amor, porque esa va a ser siempre la mirada de Jesús con nosotros. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque no quieras congregarte, aunque hayas venido acá con tus últimas fuerzas, la mirada de Jesús con vos va a ser siempre una mirada de amor, porque Jesús te ama tanto y Dios te ama tanto que envió a su único Hijo a morir por vos y por mí. Y no sé si alguna vez le hiciste alguna promesa a Dios tan grande como la que le hizo Pedro a nuestro Señor. Y no quiero que me levante la mano, pero yo hice muchísimas promesas. Promesas como, Señor, si me sanás, yo voy a venir y te voy a servir. O, Señor, si me das el auto que quiero, yo te prometo que voy a venir los lunes, los miércoles, los jueves, los sábados, los domingos. Voy a hacer ujier. Hoy me vine tipo ujier. Hoy los servidores estaban de beige. Y muchas veces le hacemos esa promesa al Señor, unas promesas que nosotros sabemos que esa promesa nunca la vamos a poder cumplir. Y si alguna vez le hiciste una promesa tan grande al Señor como tu ego, esta es tu historia también. Y alguna vez le hacemos esas promesas a nuestro Señor y lo terminamos traicionando de la manera más cobarde. A veces venimos y le pedimos tanto al Señor que nos sane, que nos libere. Y el Señor empezó un trato muy fuerte conmigo, y se lo comparto a ustedes también, que a veces cantamos tantas canciones de Señor, saname, liberame y llename y sana mi corazón, que yo le dije, Señor, yo en este tiempo solamente quiero amar tu presencia. No quiero cantar, Señor, restaura mi corazón y dame esto. Yo entré en un momento de simplemente, Señor, yo te alabo por lo que tengo y por lo que no. Te amo por lo que me das y por lo que no me das.
Te amo por el sacrificio, te amo en las buenas, te amo en las malas. Y algunas veces le hacemos esa promesa al Señor tan grande como nuestro ego y lo terminamos traicionando de la manera más cobarde. Le pedimos al Señor, Señor, saname, prosperame, dame esto, que mis hijos lleguen a la casa del Señor. Y cuando el hijo llega a la casa del Señor, no vengo más a la iglesia. Cuando recibo el milagro por el cual años oré y por los cuales años ayuné, recibo el milagro y no vengo más a la iglesia. ¿Eso no es traición también? Yo llegué hoy y digo, Señor, estoy cansada de la gente que no se lo tome personal, pero a veces somos tan egoístas y nos enfocamos tanto en nosotros y Señor esto y Señor dame y haceme y venimos acá y queremos llorar, pero queremos llorar porque nuestro corazón pide llorar, porque estoy pensando en otra cosa, porque estoy angustiada, porque estoy triste y nos olvidamos de quién es Él. No se trata de tus sentimientos, no se trata de tu milagro, no se trata de si tus hijos vienen o no a la iglesia. Eso viene por añadidura. Cuando vos te empezás a enfocar en las cosas de Jesús, Jesús empieza a obrar en tu vida. Y yo no sé con qué necesidad llegaste hasta acá, porque de algo estoy segura y es que esta es una iglesia y esta es una casa donde milagros suceden, en donde no te vas de la misma manera. Pero quiero que por lo menos por hoy, el miércoles será otra prédica, el domingo será otra prédica, pero por lo menos por hoy no te enfoques en tus problemas. Problemas tenemos todos. Si yo le empiezo a contar, podría estar hoy, mañana, pasado contándole todos mis problemas. Pero no se enfoque en eso. Enfóquese en aquel que lo trajo hasta acá. Y si hay alguien que te trajo acá, ese es Jesús. Y si te trajo es porque Él sabe que te va a sanar, Él sabe que te va a liberar, Él sabe que te va a prosperar. Él conoce los deseos y los anhelos de tu corazón. Y Dios es aquel que cumple y suple todo. Y empezamos como en un círculo vicioso de una promesa que le hacemos al Señor. Fracasamos porque somos humanos, porque somos egoístas, porque somos malos y porque está en nuestra naturaleza el ser así. Eso nos da vergüenza, nos alejamos y para compensar lo que hacemos, una promesa aún mayor. A mí me pasa de ministrar muchos casos de no sé cómo llegar a la presencia o no sé cómo volver a la iglesia y me duele en el alma saber que somos el único ejército que mata a sus propios soldados. Cuando usted vea a una persona que pecó, que se equivocó, no se haga el más santo porque usted puede ser peor. Nosotros tenemos que ser aquellos que extendemos nuestra mano y levantamos a nuestro hermano caído. ¿Se compromete a ser así? Amén. Amo estar en casa. Yo amo estar acá, pero de verdad a veces empezamos como en ese círculo vicioso de promesa, fracaso, vergüenza y lo tratamos de compensar con una promesa mayor, la cual nunca terminamos de cumplir y Dios es tan bueno y tan misericordioso que lo que vos le pedís Él te lo da y cuando te lo da te olvidaste de Él. No estoy hablando con ustedes, no estoy hablando con este pueblo, pero a veces hacemos promesas tan grandes que ustedes saben que no pueden. Señor, si vos me das un auto, el auto que tengo lo siembro. Señor, si vos me das, no sé, el marido que por lo cual tanto estoy orando o mi idóneo, te prometo que vengo siempre. Le llega el idóneo y se olvidó el idóneo y usted de venir a la iglesia. Pero ustedes no son esos. El problema es que empezamos a ver a Dios como alguien que suple, como alguien que está obligado a darme y nos olvidamos que es al revés. No se trata de cuánto nosotros le pidamos al Señor o cuánto, no, se trata de Él. Siempre se va a tratar de Él. Cuando vos te enfocás en las cosas correctas y empezás a servir y pones a Jesús en primer lugar, en el lugar que a Él le corresponde, ¿usted se piensa que Dios no lo vea eso? Que Dios no ve su sacrificio, que Dios no ve sus lágrimas, que Dios no ve cuánto dobla sus rodillas en su casa, cuánto le cuesta venir a la iglesia y aún viene. Dios lo ve todo. Y llegado el momento justo y el momento correcto, todas esas lágrimas, todas esas oraciones, Jesús las va a cumplir. Porque nuestro Dios tiene esa capacidad
de cumplir cada anhelo, cada sueño, cada proyecto. Y no pienses que es mucho, no pienses que es difícil, no pienses que es muy lejano, no pienses que este lugar es para pocos. Este lugar no es para pocos, este lugar está abierto para... Si yo estoy acá predicando, sueñe tranquilo que puede llegar y va a llegar más alto que yo. Llega el día, como les venía contando en la historia, nuestro Jesús es crucificado y junto con la muerte de Jesús muere el llamado de Pedro. Y quiero que podamos leer Juan capítulo 21 y vamos a leer del 3 al versículo 12 y voy a leer la versión NBI. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Ustedes, les hago una introducción antes de que yo les vengo como predicando la vida de Pedro desde la primera vez que prediqué acá, pero Pedro es llamado cuando él estaba pescando. O sea, Pedro era alguien por la cual nadie en Israel iba a dar un peso, como vos, como yo. Pero Pedro era de los despreciados, Pedro era de los menospreciados. Pedro era aquel que tenía que seguir con la pesca porque no le iba a dar jamás ni la capacidad, ni la habilidad, ni el estatus, ni la familia para poder ser alguien. Pero Jesús siempre está viendo más allá. Y Jesús ve a los menos calificados y le dice: vos podés ser mi discípulo. Por eso te digo, Jesús es experto en cambiar historias. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Estamos hablando de un Jesús ya resucitado. Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, les dijo Jesús. ¡Wow! No sé ni por dónde empezar para poder desglosar. Listo, si quieren ya sáquenme en el versículo. Jesús resucitado, imagínense la emoción de los discípulos a ver a aquel que les había prometido volver. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo el día de poder verlo cara a cara y verlo regresar desde las nubes y decir: Señor, tanto he esperado y tanto me guardé para este momento. Yo sé que usted también. Yo sé que usted también. Pero Pedro se fue a pescar y creo que Pedro como que retrocedió. Él dijo: traicioné a mi Señor, traicioné mi llamado, traicioné quien yo era, no me queda más nada. Y las promesas que me hizo Jesús serán para otros. Jesús le había dicho: cuando yo me vaya, ustedes van a hacer mejores cosas. Sin embargo, Pedro estaba desahuciado, me imagino que vuelve a su ciudad natal, me lo imagino ahí triste, pescando, y cuando tira la caña y no saca ni siquiera ni una mojarrita para acá los que van a pescar, no sacaba nada. Un gran pescador de peces no pescaba nada. Y Pedro como que retrocede y hace morir su llamado. Y Pedro volvió a un lugar en donde él se sentía seguro, a un lugar donde se escondió. Pedro se esconde del llamado que Jesús le había hecho. Y estoy segura de que hay un llamado en tu vida.
que hay una palabra en tu vida. Si hay algo de lo que estoy segura es que tenés un propósito eterno, divino, que Dios te marcó. Y a veces decimos, no, esto es para otro. Este no es mi tiempo. No es ahora. Que predique Jenny, que predica lindo, que profetice Benja, que tiene don, no sé, que se dedique a las redes Juancho, que ¿se imaginan a Juancho en las redes? Yo le apuesto a eso. Pero está en YouTube, es verdad, hay que seguir al pastor Juan. Pero Pedro se esconde como vos y como yo. Porque si hay algo de lo que estoy segura es que en esta casa se cansaron de soltarnos palabra. Y a veces uno piensa que esa palabra que sueltan desde acá es para una sola persona, ¿no? Y siempre parece que son los mismos, ni siquiera me incluyo porque a mí, si hay alguien a quien no le profetizan, es a mí en esta iglesia. Y sueltan palabra y que vas a ser prosperado y que vas a tener esto y si no tenías hijos vas a poder tener hijos. Y siempre es como, ay, no es para mí. El Señor se olvidó de mí. Este no es mi tiempo, esta no es mi temporada. Que ministre otro, que cante otro. Y yo sé que canto bien y sé que tengo dones y sé que tengo talentos y sin embargo no estoy cumpliendo. Y Pedro comienza a tener una vida escondida y se conformó con ser un simple espectador cuando Jesús lo llamó a ser un protagonista. Les dije que esta era la historia de Pedro, pero también era tu historia y también iba a ser mi historia. Dios no te llamó a que seas un espectador. Dios te llamó a que puedas ser un protagonista. Y yo no sé quién te dijo que ese sueño era muy grande, o que ese llamado era muy grande, o que ese propósito era muy grande, o que las redes eran para algunos, o que cantar era para solo Isaías, o no sé cuál es tu sueño, o ser empresario era para los que estaban tocados con la varita mágica. No te conformes con ser un espectador cuando Dios te llamó a ser un protagonista. Y yo sé que no estoy hablando con una iglesia simplemente de llamados. Estoy hablando con una iglesia que es parte del remanente, una iglesia que es escogida, una iglesia que carga propósito, una iglesia de enviados, una iglesia que va a ir por aquel que lo necesita, que va a salir de esa zona de confort, que va a salir de la zona del escondite y va a empezar a vivir la vida que Jesús quiere para tu vida. ¿Cuántos toman ese desafío de decir, yo no quiero ser más un espectador, yo voy a ser un protagonista? Amén. Bueno, bienvenido a la prédica, hermano. Me estaba mirando ahora sí. Y Pedro, el problema de Pedro fue que Pedro jamás fue un espectador. Él había sido escogido para ser un protagonista desde el principio. Como vos fuiste escogido para ser un protagonista desde el día en que naciste. A veces creemos que uno pasa a ser, me pasa con mi vida, ¿no? Yo digo, bueno, ahora estoy viviendo una buena temporada, una temporada donde me está yendo bien, y bueno, ahora puedo ser protagonista. Y a veces recuerdo y digo, Dios no cambió conmigo. Dios fue el mismo desde que nací hasta el día de hoy. Los que cambiamos somos nosotros. Los que nos escondemos, cuando Dios nos llama, somos nosotros. Los que le escupimos y lo negamos somos nosotros, los que lo traicionamos somos nosotros. Jesús no traiciona y Jesús no abandona. Y si en este tiempo sentiste el abandono de alguien, si en este tiempo te sentiste abandonado, te sentiste en soledad, sentiste depresión, ansiedad, si tuviste que tomar decisiones que sabías que venían de parte de Dios, Dios es aquel que puede sanar cualquier herida y que en vez de un punto, cuando nosotros pensamos que es un punto final, Dios dice, este es mi momento para escribir el mejor capítulo de tu vida. Y si llegaste hasta acá con un punto final, te quiero decir que Jesús está comenzando a escribir una nueva historia. Y no va a ser tu historia, va a ser la historia que Jesús quiere para tu vida. Que a veces la historia no nos gusta porque no entendemos el final. Pero si hay alguien que sabe el final de nuestras vidas, ese es nuestro Jesús. Y yo sé que Él está empezando a escribir nuevas historias. Y tal vez llevas muchos años escondiéndote de tu llamado, de esa palabra profética a la cual te soltaron. Y si no te soltaron palabra profética, al final puedes venir que el profeta venga a profetizar.
Yo no soy profeta, por eso no le profetizo, pero a veces estamos, ¿no? Como escondiéndonos constantemente de lo que el Señor nos mandó. Uno sabe lo que el Señor le mandó a hacer. No necesitamos de un profeta que nos diga lo que tenemos que hacer. Nada más que nosotros nos encaprichamos y queremos que alguien venga y nos diga número de documento, así te llamás y esto, y ahora sí empezá tu ministerio. Pero yo estoy segura que usted carga con un ministerio, con un don, con un talento. Y a veces nos escondemos. ¿Con qué? Con excusas. Que mis hijos, que mi esposo, que vivo lejos, que la plata. Yo a veces veo tantas personas que les digo, no puede ser que con el don que tenés, con el talento que tenés, como Dios te escogió y estás sentado calentando silla nomás, cuando Dios te llamó a ser un protagonista. Y había visto un reel del apóstol Harrigan y él decía, tu llamado vale más que cualquier cosa. Lo que Dios te mandó a hacer es más importante que tus deseos, es más importante que tus anhelos, es más importante que tu familia, es más importante que tus decisiones, que tus hijos, que tu carrera. Cuando Dios te llama, comienza una vida diferente, la cual tenemos que renunciar a cosas que a veces no nos gustan, y ahí comienza como todo el problema, ¿no? De la promesa de nuevo, Señor, no me hagas pasar por esto, y si me haces pasar por esto, no vengo más a la iglesia, y me empiezo a avergonzar, y me empiezo a enfriar, y me empiezo a ir, y después, no, Señor, pero yo vuelvo si vos haces esto, y volvemos a equivocarnos, y así constantemente. Pedro, cuando pescó y tiró la red, no pescó nada. Y puedo ver a un Pedro hasta aún en su peor proceso siendo procesado. ¿Vieron cuando algo te empieza a salir mal y es como que decís, ¿qué me puede salir más mal? O sea, bueno, Pedro, sí soy, para las jóvenes soy yo. Pero Pedro tira y no sale nada y aún ahí Jesús lo estaba procesando. Cuando Jesús te llama, y si llegaste hasta acá, vamos a poner como tu llamado el día que aceptaste al Señor, o sea, desde ahí el Señor te apartó para una vida diferente, pero el día que Jesús te llamó, vos no podés volver atrás. No podés volver atrás ni siquiera para tomar impulso, ni siquiera para ver cómo era tu vida antes, no. Cuando Dios te llama y Dios te escoge, es porque va a hacer cosas mayores con tu vida. Y esto es porque vos estás marcado. Si estoy segura y vine acá y quiero que se vaya con esto nomás, y acá ya se puede ir a su casa. Pero estoy hablando con personas que fueron marcadas. No fuiste vos el que lo eligió a Jesús, fue Jesús quien te escogió a vos para este tiempo, para esta hora, para milagros, para maravillas, para que vayas de gloria en gloria, para que te animes, para que te equivoques, para que te caigas, para que te levantes, pero por sobre todo para cumplir el llamado por el cual fuiste creado. Yo declaro que este año 2023 no lo vas a terminar de la misma forma en la cual llegaste hasta acá. Este 2023 vas a terminarlo cumpliendo tu llamado, cumpliendo tu asignación y no conformándote, sino yendo por más. Amén. Amén. Estoy orgullosa de mí que lo hice aplaudir, porque vieron que siempre que yo vengo no me aplauden ni una vez ustedes, yo los hago llorar nomás, pero... Y se pararon. ¿Dónde está el apóstol? Apóstol, recuerde este momento. Pero de verdad, cuando Jesús te llama, no vas a poder volver atrás jamás. Y a veces queremos como volver al mundo, y no sé si le pasó, pero yo de verdad acepté al Señor a los 19 años, pero como que en un momento yo quería volver atrás a querer probar el mundo, pero ¿vieron que no tiene el mismo sabor? Como que siempre vas a estar insatisfecho. Porque cuando sos marcado, no podés volver atrás. Y Pedro volvió a tirar la red, o sea, Pedro volvió a su vida pasada. Y él no pescó nada. Porque ya no formás más parte de ese mundo. Y cuando hablo de ese mundo es que no formas más parte del fracaso, no formas más parte del dolor, de la angustia, de la amargura. Cuando vos decidiste seguir al Señor, y si hay alguien que no aceptó al Señor al final, a mí me gustaría orar por vos. Pero cuando aceptaste al Señor, tomaste la mejor decisión de tu vida. Y es la decisión de no volver atrás.
más allá del acto simbólico, que gloria a Dios por el bautismo, pero cuando te bautizás y cuando aceptás al Señor, sabés que no vas a volver atrás y que no vas a terminar y que ni tus hijos van a terminar de la misma forma en la que vos tuviste que comenzar. Porque Jesús es eso, ¿no? Es ir de gloria en gloria. Y tal vez puedas ser muy bueno escondiéndote. Tal vez seas muy bueno dándole excusas al Señor. Tal vez seas muy bueno diciéndole no, hoy no. Y si viene alguien el domingo a visitarme y ya no voy a la iglesia. Y no, el domingo no voy a la iglesia porque el lunes me levanto a las 6 de la mañana. Bueno, hermano, la verdad que todo el mundo nos levantamos a las 6 de la mañana y sin embargo venimos a la iglesia. Pero puede ser que vos seas muy bueno escondiéndote. Pero Jesús es mejor encontrándote. Y si llegaste hasta el lugar, es porque Jesús está saliendo a tu encuentro y sacándote del escondite en el cual te habías puesto y diciéndote ahora vas a salir y ahora vas a hacer lo que yo quiero que vos hagas, porque no fuiste creado para el anonimato, vos fuiste creado para una vida de protagonismo y una vida de gloria en gloria. Fuiste marcado y fuiste sellado para este tiempo, para poder ser diferente, para que las personas puedan ver algo diferente en vos, para que lleves un mensaje de luz, para que lleves un mensaje de salvación, un mensaje diferente, que prediques con tu testimonio, que no te canses, que vayas por más. Gloria a Dios por esta casa tan bella. Ahora lo quiero ver en el próximo evangelismo, ¿eh? Pero en este momento, cuando yo les estaba contando la historia de Jesús resucitado yendo a buscar a Pedro, el resucitado vino a resucitar el llamado de Pedro. Y tal vez sientas que tu llamado en este tiempo estuvo muerto. Tal vez sientas que esa palabra profética que te dieron estuvo muerta. Tal vez esa palabra de sanidad, de prosperidad. No sé qué palabra tenés en tus lomos, pero si hay algo que estoy segura es que en esta casa sobra la palabra profética. Y el resucitado fue a resucitar el llamado de Pedro. Y cuenta esta historia que yo les estaba diciendo, que Jesús le estaba preparando la mesa a sus discípulos. Imagínense ese momento, ¿no? De poder comerte el desayuno de Jesús. Yo no como pescado, pero si Jesús me está haciendo pescado, como pescado. Yo no como jamón, pero si Jesús me está haciendo jamón, me clavo el jamón. Y la palabra brasas, como yo les leí, aparece 2 veces en el libro de Juan, 3 veces en total en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece la palabra brasa es cuando Pedro se estaba calentando. Dice que él estaba de pie calentándose sobre las brasas antes de traicionar a Jesús. La segunda vez que aparece la palabra brasas en el Nuevo Testamento es cuando Jesús puso sobre las brasas el pan y el pescado. Y esto me lleva a pensar a cómo Jesús puede transformar los símbolos de vergüenza y decirlos, dámelo a mí que yo puedo hacer una historia diferente. La cruz en la antigüedad para el sistema romano era el sistema de tortura más importante de la época. La cruz no solamente fue con Jesús, sino que era literal el sistema de tortura de ese momento. La cruz significaba miedo, terror, morir desgarrado, desangrado. Y Jesús fue crucificado de una manera, había otras muertes aún mucho más dolorosas, pero Jesús es experto en decir, dame esa cruz que yo te la transformo. Y esa cruz va a significar redención, y esa cruz va a significar nuevo comienzo. Y tu vida puede ser de vergüenza en este momento. Tal vez en tu vida hoy ves que nadie da un peso por vos, tal vez veas que tu enfermedad te está consumiendo, que la palabra profética es para otro. Pero Jesús es experto en cambiar los símbolos de vergüenza y hacerlos de redención. Y Jesús es experto en cambiar tu vida, todo lo que estaba mal y pasarlo a bien. Jesús es capaz de agarrar tu enfermedad y traer sanidad. Jesús es aquel que hoy no tenés un peso en tu cuenta de banco y puede hacer un milagro económico. Ese es Jesús. Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús cambia historias. A Jesús le encanta tomar lo peor de lo peor y convertirlo en lo mejor.
Si Jesús pudo hacer eso con una cruz, si Jesús puede hacer eso con unas brasas, ¿cuánto más Jesús no lo puede hacer con usted, que lo ama tanto? Jesús puede hacer mucho más con tu vida. El problema es que nosotros no nos creemos lo que Jesús puede hacer con nosotros. Cuando vos empieces a creerte todas las palabras que hay en la Biblia, cuando vos comiences a creerte todas las palabras que te soltaron, ahí Jesús comienza a obrar diferente porque cambiaste el chip en tu mente. Y yo sé que hoy te vas a ir de acá transformado, sabiendo que comienza una nueva historia en tu vida. Dios es experto en tomarte de la mano en el momento de más aflicción y prepararte el desayuno. Y el poder redentor no es tu ego. El poder redentor no es hacerle una promesa mayor a Jesús. El poder redentor es Jesús. Y Pedro capaz no quería sentarse a la mesa que le estaba preparando Jesús. Imagínense que el último momento en el cual Jesús ve a Pedro con vida, que Pedro ve a Jesús, fue en el momento donde Pedro lo traiciona. Y no sé si alguna vez tuvieron que ver a alguien que usted no tiene feeling y que se cruza de vereda. Bueno, ahí Pedro no tenía opción porque Pedro estaba en la barca y tenía que ir para la orilla sí o sí. Pero Pedro se dio cuenta que se equivocó. Y dice que se tira y va nadando hacia la costa y me imagino el momento donde vuelve a mirar la mirada de su Dios. Y en esa mirada Jesús no lo estaba juzgando, en esa mirada Jesús lo estaba redimiendo. Y Simón era el nombre que le habían puesto los papás. Simón era el nombre que le habían puesto los papás de lo que nosotros conocemos Pedro. Pero sin embargo Jesús lo vuelve a llamar por ese nombre, Simón. Pedro significa piedra, firme, inamovible, fuerte. Y me imagino, no en el sentido literal, pero Simón podría significar para Pedro que era su pasado inestable, débil, frágil. Y Jesús le dice, Simón, vení a la mesa. Y saben, yo pensé que en la mesa de Jesús solo había lugar para los Pedro, para los que eran perfectos, para los que no cometían pecado, para los que estaban más cerca del apóstol. Yo pensé que en la mesa de Jesús era para aquellos que tenían plata, que estaban sanos, pero me di cuenta que en la mesa de Jesús hay lugar para los Simón. Hay lugar para los que se equivocan, para los que erran, para los que pecan, para los que piensan que no pueden hacer más nada con su vida. Hoy vas a sentarte nuevamente en el lugar que te mereces, que es a la mesa con Jesús. Y yo no sé quién te vino a hacerte sentir menos, hacerte sentir incapaz, que vos no podés. En esa mesa por lo menos lo que dice mi Biblia, no sé lo que dirá la tuya, pero mi Biblia dice que en esa mesa hay lugar para todos.